Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Bienvenidos, amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Estamos aquí listos para estudiar la palabra bendita de Dios y también para orar. Gracias, amado Señor. Gracias por todo tu cuidado amoroso para nosotros. Gracias porque eres fiel. Gracias porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Tú has cumplido, Señor, todas tus promesas. Y las que faltan, Señor, se van a cumplir también, papito. Porque creemos con todo nuestro corazón que tu palabra es viva, es eficaz. Que tu palabra, Señor, está llena del amor tuyo para nosotros. Llena de las misericordias tuyas para nuestras vidas. Gracias, Dios amado, por todo lo que has hecho y también por todo lo que harás, que hoy, Señor, nos queremos unir con tus hijos para orar a favor de necesidades, Señor, espirituales, físicas, emocionales de tus hijos. Solo tú puedes, Señor, solo tú eres el único que puede, Señor, hacer obras grandes, porque nada imposible para ti, amado Dios. Gracias porque tenemos fe que vamos a ver respuestas a las peticiones que tenemos en nuestras oraciones, Padre. Gracias por lo que harás. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papá. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos. Amén. Qué privilegio el que tenemos de poder seguir estudiando la palabra del Señor. Esto tenemos que masticarlo así, Sí. bien despacito, mis amados hermanos. Comentábamos cuando terminamos de grabar la semana pasada que es una cosa que hay que leerla un montón, que hay que repasarla un montón, hay que pedir esa gracia y sabiduría del Señor y la dirección de Dios. Y para creerla, poder entender. ¿verdad? Sí, creerla sí, con sí. esa seguridad de que es palabra de Dios. Mire, hermano, voy a poner otro ejemplo y con todo respeto. Viene y una persona que militó en la Iglesia Católica recibe a Jesucristo y viene y va por primera vez a la iglesia evangélica, y entonces ahí oye a una persona orando con el modelo del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo siente él esa oración? ¿Por qué? Porque él escuchó eso Familiar, ¿verdad? toda la vida. Y el asunto es que él va a querer seguir con un Dios te salve. o se va a querer persignar al final. Por supuesto. Porque es que esto se parece a lo que yo hacía una semana atrás. Pero no es lo mismo. Y por eso se necesita avanzar en el conocimiento de Jesucristo. Total. Para comprender. Vos dijiste aquí una cosa que es clave: avanzar en el conocimiento de Jesucristo. Y eso es lo que les está diciendo él aquí, Es ¿verdad? que el apóstol está preocupado porque no conocen todas las verdades y bendiciones que ya deberían de conocer. ¿Para qué?
para practicarlas, para tener una vida diferente, para disfrutar de la verdadera libertad en Cristo. Una de las cosas que el apóstol Pablo está promoviendo en muchas de sus cartas es: disfruten la verdadera libertad en Cristo. Esa libertad que da el saber que alguien murió y pagó por mí de una vez y para siempre. Y que ese sacrificio es perfecto porque fue efectuado por el único perfecto, y que es eterno porque fue hecho por un Dios eterno. Eso es así. Mire, vayamos a Mateo capítulo 6. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor en el verso 3, Mateo 6:3. 6:3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Limosna. Sí, ahí ya tenemos otro problema. ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Recogemos ofrenda o damos limosna? Y una persona que viene de ese contexto piensa que es una limosna. Cuando están recogiendo la ofrenda, él va a interpretar que es una limosna. Porque de donde él venía se le llamaba eso limosna. Y como está aquí en la Biblia y no está aquí en la Biblia, pues. Y fíjate que yo acabo de escuchar a un pastor diciendo justamente eso que vos estás diciendo, y todavía más perdido, como decimos, porque estaba interpretando eso a raíz de que uno da mucho y que uno da bien poquito. Porque dentro del concepto de limosna también para nosotros viene algo pequeñito, chiquitito. Entonces, amado hermano, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es así, pues. Ajá. Mire, pues, digamos, hay en el Antiguo Testamento hay profetas menores y profetas mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que Isaías es mayor porque era más viejo y Amós es profeta menor porque era más joven. ¿Cuántos creerán eso? Pero lo que pasa es que si no me lo explicas. Exacto. Ahora, ¿cómo me lo explico? Creciendo, conociendo, yendo hacia adelante. Hermano, y aquí es la preocupación del Espíritu Santo en el capítulo 5 de Hebreos. ¿Cuántos de nosotros no hemos crecido? Y es que eso nos hace limitar una vida plena en el Señor. Es que ese es el asunto. O sea, no es algo que al pastor le conviene, que al líder le conviene. No, es que a usted le interesa, le debe de interesar conocer más de Él para disfrutar en plenitud de algo tan maravilloso y tan grande como es la salvación. Mire qué interesante. Amado hermano, perdón, para que nos ayuden esto. La Iglesia Católica se maneja por las enseñanzas de lo que se llama el magisterio. Entonces, cuando hacen un concilio ellos, se reúnen los maestros, que son los cardenales, y toman decisiones y dan doctrina. Y en el Concilio de Trento, cuando se reúnen los maestros de la Iglesia Católica, dicen que la misa es el sacrificio de Cristo. Vamos a sacrificar a Cristo. Literalmente. Por eso la misa se llama sacrificio. O sea, no es una figura, no es conmemorar, no es recordar, es volver a hacerlo. Porque ellos dicen ahí que cuando el sacerdote levanta la hostia y la quiebra, es el cuerpo de Cristo el que está quebrando, crucificándolo otra vez. Dicen que están, hermano. ¿Cómo esa secta hace para hacer todo lo que la Biblia dice que no se haga? Ahora, una persona viene de ese contexto a la fe cristiana, a la Santa Cena, y no le explicamos y no crece en su fe. Y fíjate que a mí me parece bien interesante el fenómeno de la Iglesia Católica, porque hay gente que tiene un conocimiento de la Biblia, de la gente del magisterio que vos estabas hablando, no. Hermano, que están lejísimos en sus capacidades intelectuales de muchos teólogos evangélicos. Sí. Ahí es donde yo quiero que usted reflexione. Es tanto el poder del diablo para cegar y engañar a la gente, que alguien que conoce tanto es tan inmaduro de pensar que puede con sus manos volver a sacrificar a Cristo. Ahora, ¿dónde está la puerta que ellos dejaron abierta? Hay un montón, pero le voy a decir una.
que su fe no se basa solo en la Biblia, sino en las tradiciones. Iglesia neopentecostal también va. Y hay un montón de iglesias, tristemente, hermano, que están fundamentadas en tradiciones de hombres. Exactamente. Y fíjate que la banderita de ellos es que no son religiosos. Y lo que son una partida de religiosos. ¿Por qué? Porque están poniendo sus ojos en el hombre y eso es una religión. Es que eso es exactamente religión. Exacto. Mi amado hermano, mire, hay cuantas cosas de esta gente estaba en esa crisis. Sí. No catolicismo versus evangelio, No, sino no. judaísmo versus evangelio. Y que es todavía mayor el asunto entre el judaísmo y el evangelio. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se termina una misa? Daos la paz. Y se dan la vuelta y se dan la mano a los que están ahí a la par. Ahora, ¿cómo se terminan los cultos evangélicos? Salude a su hermano que está ahí. Sí, pues. Ahora, ¿cómo enseñarle al hermano que no es lo mismo? A ese nuevo convertido que no es lo mismo. Escucha esto, Pablo. Mira, mamá. Miren, mucha. Hay gente que la presentación de los niños lo hacen porque como no bautizaron a la criatura, En vez de, ay, y yo lo quiero presentar porque como no lo bautizamos. O sea, la presentación de niños es el bautismo evangélico de los niños. Porque piensan que ahí la criatura ya es de Dios y ya es nueva criatura en Jesucristo, porque eso es lo que enseña la doctrina. ¿Cómo se convierte en cristiano una persona según la secta católica? en el momento que lo bautizan. Que lo bautizan. Ahora, ¿y en la Biblia? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te lo levantó de los muertos, serás salvo. Y fíjate, Pablo, que por eso es que al bautizar un niño en el catolicismo se le pone un padrino, porque el padrino contesta por el muchachito que no puede contestar. Por supuesto. Es como que un patojo le diga ahora a la mamá: mamá, anda a la iglesia a recibir a Cristo por mí, me lo traes, por favor. Sí. Pero va, aplicándolo a nuestra iglesia evangélica. Pastor, ore por mí porque a usted sí lo oye Dios. O sea, yo no lo puedo decir, a mí no me va a escuchar, yo no puedo decir nada, yo mejor me quedo callado, así como el niño no puede decir nada, entonces usted hágalo por mí, pues hágame la campaña, porque a usted sí lo oye Dios. Qué interesante. Por esa razón, hermanos, el autor considera importante que ellos avancen en la doctrina de Cristo. Amén. Para que ellos no se queden solo en estas doctrinas que conocen y que saben lo de encimita. Hoy, hermano, un análisis de la iglesia es que se sabe kilómetros de cosas con 1 centímetro de profundidad. Todólogos, ¿verdad? Todólogos. Mire pues, hermano, ábrale el capó a su carro y se le van a acercar 2, 3 vecinos a decirle qué es lo que tiene malo, aunque no sean mecánicos. Porque de mecánico, poeta y loco, todos tenemos un... Usted ponga algo en redes sociales, lo que sea, y aparecen un montón de expertos. Sí, correcto. De expertos. Correcto, y lo que pasa es que va, en redes, que lo que vos ponías del carro, pues está bien. Pero en cuanto a la doctrina, en cuanto a la palabra del Señor, hermano, cuántas cosas nosotros las practicamos. Digamos, yo me quedé pensando cuando vos pusiste el ejemplo de, yo nunca he estado en una misa. Nunca en mi vida he estado, ni siquiera he entrado a una iglesia católica. Digamos eso de la paz que decía que se pongan a saludarse al final. ¿En qué momento nosotros, será que en la iglesia no lo empezaría a hacer alguien hace algunos años porque viene de la iglesia católica y lo heredó y les dijo saluden? Le estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuántas cosas nosotros practicamos y ni siquiera sabemos por qué las hacemos? Sí. Y esto, mi amado hermano, todos comenzamos tomando leche. Por supuesto. El problema no es que comencemos tomando leche. El problema es que después de tantos años seguís teniendo necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso ya lo dijimos en el capítulo 5. Entonces, hoy les está diciendo él cuál es el problema. Y entonces en el capítulo 7 les va a decir cuál es la solución. Aprendan que Jesucristo es suficiente.
consciente. ¿Sabe, mi amado hermano, por qué le hicimos una introducción a estos estudios? ¿Y por qué usted en esa introducción, toda la vida usted va a escuchar que decimos es la supremacía de Jesucristo? Porque, mi amado hermano, la salvación, la obra y el propósito de Dios se cumplen en Jesucristo. Él es el perfecto representante de los hombres delante de Dios y es el perfecto representante de Dios ante los hombres. Y fíjate que ahorita viene esta conmemoración, este recuerdo de lo de la Reforma Protestante, ¿verdad? Y me llamó la atención porque un amigo pastor pone una imagen de las 5 solas, pero la que tiene en el centro es solo escritura y aquí está solo Cristo. Y le puso a alguien, ese tu dibujo está mal hecho, le dijo, Sí, pues. porque el centro de todo es Cristo, Es le dijo. Cristo, Porque es sin Cristo. Cristo la misma palabra hubiera sido palabra de hombre, le dijo, Correcto, porque en correcto. Cristo se cumplió toda la palabra. Y fíjate que yo lo vi y lo pensé, a mí no me gusta poner, no creo yo que sea conveniente uno estar comentando ese tipo de cosas, pero al ratito que lo volví a ver, vi que le pusieron eso y dijo, sí, o sea, es cierto, nosotros no podemos quitar de nuestra mente y de nuestro corazón que el centro de todo es Cristo. Y el asunto de lo que estamos estudiando aquí en Hebreos 6 es que esta gente, por acomodarse, se les olvidaba que el centro no son los rituales, no es la religión, correcto. el centro es Cristo. Cristo es el centro de todo. Ajá, sí. En este contexto, hermano, el autor les dice a sus lectores que es imposible para los que una vez han gustado o escuchado o disfrutado del evangelio y luego retroceden, abandonando la fe cristiana y levantándose en contra de Cristo, sean renovados para el arrepentimiento. Es decir, es difícil para alguien que ha cometido el pecado de apostasía renovar su arrepentimiento y regresar a Cristo, a quien ha dejado de manera consciente y con pleno conocimiento por otro sistema religioso. Wow. Hermano, pero indica la palabra imposible la total y final imposibilidad de volver a Cristo luego de haber apostatado de la fe. Eso es lo que está diciendo ahí. Vamos a ir, hermano, paso a paso. Ya tratamos ahora de hacer un dibujo de lo que es el contexto en el que se encuentran los hermanos. Ahora vamos a ir ya viendo palabra por palabra, texto por texto, versículo por versículo, con la ayuda del Señor. ¿Qué es apostasía? De una forma sencilla es regresar atrás, es dejar de hacer Correcto. lo que yo estaba haciendo. Es iba recto y me desvié del camino correcto. Iba para allá y agarré para la derecha o para la izquierda, pero ya no seguí en el camino que yo iba. Correcto. Amados hermanos, mañana tenemos nuestro tiempo de oración en el nombre del Señor, la Amén. gracia de Dios con nosotros. Seguimos adelante con este propósito. Amén. Dios les bendiga.